Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez con ustedes. Hablemos hoy del número de colombianos que se encuentran residentes en nuestro vecino país, Venezuela. Según datos oficiales del gobierno bolivariano, indican que por lo menos 5.600.000 compatriotas residen allí. El gobierno colombiano afirma que esa cifra es falsa, que únicamente viven en Venezuela 700.000 compatriotas. Noto allí una ignorancia o un desconocimiento del flujo migratorio de colombianos hacia otros países. Puede ser que no sean 5.600.000 colombianos en Venezuela, pero por lo menos 4 millones sí. Ahora, llegar al extremo de informar o desinformar, mejor, decir que únicamente hay 700.000 colombianos en Venezuela es un error, es un despropósito, es una mentira, es un engaño. Entonces nos preguntamos cuáles son las causas, por qué reside tanto colombiano en Venezuela si los medios nos presentan a este país como en la completa ruina, como en la pobreza absoluta, como que no hay empleo, como que no hay comida, que la violencia está desatada, que el gobierno inclusive genera la violencia. Presentan a Venezuela o principalmente a Caracas como Damasco, como Siria, como Bagdad. Presentan a Venezuela como un país devastado. Es nomás escuchar a CNN, a NTN 24, a Caracol y a RCN, generando esa matriz de opinión engañosa. Porque entonces es que a los colombianos nos gusta la mala vida, nos gusta sufrir, nos gusta vivir en la vagancia, sin empleo y sin comida, sin que hayan médicos, ni hospitales, ni medicamentos, porque eso es lo que dicen de Venezuela. ¿Será que a los colombianos nos gusta ese sufrimiento? Y entonces seguimos allá, porque es que no se vienen para acá. ¿Por qué no se vienen para acá entonces? Si están tan mal, si están en la miseria, ¿cuáles son las razones? Simple y llanamente, porque toda la información que estos medios producen en contra de Venezuela no es verdad. Deforman lo que en realidad sucede. Si son colas enormes de gente pidiendo un bocado de comida, pues supongo que los 4 millones de colombianos en Venezuela aquí tienen familia. ¿Por qué no se vienen para acá a pedir ayuda, a pedir apoyo? Si este es un país de progreso, si este es un país que está llegando a la clase media, qué mentira. El país de la prosperidad y de la paz. ¿Por qué no se vienen por miles para acá? Vamos por partes. Primero que todo, el colombiano que busca como destino Venezuela principalmente, lo hace porque es el destino más fácil para viajar. Es gente realmente humilde, desplazada por la violencia y que ha estado sometida durante años a las difíciles condiciones de pobreza, de miseria y de violencia que se vive en nuestro país. ¿Por qué no busca otros destinos? Porque el país más cercano que tenemos es Venezuela. La gente se pasa por trochas, nomás pasa un río o un puente y ahí está el municipio venezolano. ¿Qué lo espera con los brazos abiertos a entregarle comida subsidiada? Aquí en Colombia a nadie le regalan absolutamente nada. Escuchemos a una colombiana que nos explica por qué se fue para Venezuela. Señor, yo soy de Norte de Santander, yo soy desplazada. Que me pregunte el señor presidente Santos si yo me traje una cama y si yo me traje una nevera al hombro. Yo me traje absolutamente nada, me traje, fueron 6 hijos agarrados en mi mano y correr y no volver a mirar para atrás. Señor Santos, yo no me traje una nevera, yo no traje una colchoneta para llegar a pasar la noche con mis 6 hijos, ni el pueblo venezolano fue el que me apoyó. El pueblo venezolano, gracias a Chávez. Chávez, bienvenido.
Así como esta admirable y valiente mujer, hay en Venezuela millones de compatriotas que han experimentado en carne propia el sufrimiento y el abandono del Estado colombiano y han tenido que utilizar como último recurso su desplazamiento hacia el vecino país. Y ustedes recuerdan por allá en el año 2015 cuando se presentó una mal llamada crisis porque el gobierno venezolano de manera autónoma y soberana tuvo que deportar a por lo menos 1.500 colombianos por uno u otro motivo. La verdad es que esa decisión es autónoma de todo país, de todo Estado. El gobierno venezolano por esos días se sentía amenazado y observaba con preocupación los intentos desestabilizadores y los mensajes en contra de ese gobierno por parte de expresidentes colombianos como Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Y se crearon en Venezuela grupos de paramilitares colombianos. No solamente estaban ilegales en Venezuela, sino que intentaban prácticamente derrocar al gobierno. Se fueron para allá a delinquir. No es que los 1.500 colombianos hayan sido deportados por delincuentes. Eso no es cierto. Están en una zona marginal del Táchira y muchas personas trabajadoras, decentes, gente humilde, gente honrada. Pero ¿qué pasaba? Se dejaron infiltrar de delincuentes colombianos que se fueron a cometer fechorías a ese país. Si yo estoy ilegal en Venezuela, soy trabajador y permito que un delincuente se me cuele, sea mi vecino, secuestre gente y me quedo callado, pues yo también estoy cometiendo un delito, seguro. Y el colombiano que está en otro país, puede ser en Venezuela o en cualquier otro, que esté trabajando honestamente y se entere que un colombiano está delinquiendo, lo que debe hacer es denunciarlo ante las autoridades. Porque si se queda callado, va a llevar del bulto usted también y como mínimo lo deportan o como mínimo lo meten a la cárcel. No le coman al delincuente colombiano que está en Venezuela haciendo fechorías y desestabilizando. Denúncienlo, porque eso fue lo que pasó allá cuando, por ahí en el año 2015, cuando deportaron a esas personas y armaron un escándalo a punta de mentiras, a punta de desinformación y engaño, crisis humanitaria. No, si es que el gobierno colombiano los envió para acá, primero porque estaban ilegales y segundo porque se comprobó que en esa zona habían bandas de delincuentes colombianos, pero eso nunca se dijo. Se generó esa matriz de opinión mentirosa, engañosa, y sacaron yo no sé de dónde un nacionalismo absurdo aquí en Colombia. ¿Cómo les parece? Les voy a hacer un poquito de recuento. De pronto este video va a ser larguito, pero ustedes entenderán. Pasaban las personas colombianas con neveras al hombro, con estufas, con vajillas, con cosas, con corotos, ¿no? Y los periodistas de NTN 24 los paraban en el río, en el centro del río, con la nevera aquí y los ponían a cantar el himno nacional colombiano, ¿ah? Y a llorar, ponían niños a contar historias y a llorar. Eso fue un espectáculo hasta grotesco. Cuando los colombianos pasaban para acá con neveras y con estufas, con vajillas, con electrodomésticos, con muebles, que el mismo gobierno venezolano les había entregado a los colombianos que se fueron para allá. Cuando llegaron a Venezuela, llegaron manivacíos, manicruzados, así, llegaron allá, vean, como esa señora llegó con los niños y allá recibió ayuda. Cuando se van para Venezuela, se van así, con costales de ropa al hombro, y ya, pero se pasaban por los ríos con las neveras, porque no podían pasarse por el puente, porque obviamente el gobierno tiene toda la obligación de quitárselos. ¿Por qué? Porque fue el gobierno venezolano el que les entregó. Y como usted es deportado, pues entonces
Muchas personas que se pasaron por esos ríos con los electrodomésticos no eran deportadas, sino que les dio miedo que el gobierno les quitara las cosas. El gobierno lo podía haber hecho porque eso era de ellos. El gobierno les entregó eso a los colombianos y entonces se vinieron para acá, fue a deformar y a mentir y a engañar y resulta que en Cúcuta armaron unos albergues para esas 1000 y pico de personas. ¿Saben cuánto les entregó el gobierno que los dejó abandonados como a los 15 días? Hicieron hasta consejo de ministros. Fue ese hablador de la OEA, ese Almagro, también a manipular y a engañar. Crisis humanitaria, decían los medios. Crisis humanitaria. Hasta Uribe estuvo con un parlante allá instigando, intrigando. Eso parecía una gata ahorcada. Ustedes lo recuerdan con un parlante o cosas así. Eso fue a levantar el nacionalismo que no existe aquí. Eso es pura mentira, eso es puro cuento, eso es pura politiquería y pura demagogia. Lo cierto del caso es que llegó el gobierno allá también a hacer consejo de ministros. ¿Y saben cuánto les entregaron a esas familias para que vivieran durante 3 meses? 250.000 pesos. Un matrimonio con 3 o 4 hijos. ¿Qué hace usted en Colombia y una de las ciudades más costosas de este país, que es Cúcuta, con 250.000 pesos? Pues nada, primero porque no alcanza ni para un mes de arriendo. Tiene que pagar agua, luz, de servicios, la educación de los hijos, la ropa. Empezando que nadie les alquilaba nada a estas personas, nadie les alquilaba. Los propios colombianos abandonaron a los compatriotas que estaban en esos albergues y muchísimos tuvieron que devolverse otra vez por las trochas, calladitos. Pero aquí, ¿cuándo se dijo algo de eso? Nunca, nunca. Eso era que la solidaridad, que nos vamos a apoyar. Les daban un pasaje para que, mire, los ministros que habían de este gobierno colombiano, mire, señora, le decían a los que estaban ahí en los albergues, ¿usted tiene familia aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? No, yo en Pereira. Ah, bueno, tenga 20.000 pesos para que se vaya en un bus de bolivariano para que la reciban allá. El gobierno les daba pasajes a las personas para que se fueran a buscar las familias. Abandonaron a los compatriotas allá en Cúcuta. El gobierno los abandonó y la misma ciudadanía cucuteña no les alquilaba casas y les hacían el feo. Ay, ese poco de niños. Así hacían. Ahí están las pruebas. Búsquenlas. Búsquenlas. Entonces, si ven una de las causas por las cuales la gente se queda mejor allá, en Venezuela, no se vienen para acá porque se vienen a sufrir, a padecer las tragedias que hoy viven muchísimos aquí en este país y que los medios nunca dicen. Lo que sí hacen, y de manera casi perfecta los medios, es sobredimensionar cualquier detalle de lo que sucede en Venezuela. Por ahí en los últimos días presentaron al presidente Nicolás Maduro con un arma de fuego y de una vez armaron la novela. Dijeron que el presidente Maduro estaba instigando a la violencia y estos periodistas mamarrachos de pacotilla desconocen que el presidente de una nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por lo tanto tiene toda la autoridad para ir y maniobrar las armas de fuego que quiera. Pues él es el jefe de las Fuerzas Armadas. No puede ir el presidente Nicolás Maduro a un batallón, a una brigada, a unas instalaciones oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas a maniobrar un fusil